discover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Saludos, señores escuchantes. Estamos en una edición más de Los Apuntes del Salva, en la 93.6, la radio libre de Écija. Hoy comenzamos hablando de el drama de los refugiados que siguen en Europa. Y es que hace poco me preguntaba una amiga, oye, esto de los refugiados, ¿qué pasa? ¿Se ha solucionado ya? Porque ya no se oye hablar de esto en la tele y demás. Pues bien, para nada se ha solucionado. De hecho, yo diría que incluso el problema se ha agravado, ya que siguen llegando personas a Europa y las que ya están no se les ha dado una solución. En concreto, hay un gran número de refugiados en Italia y Grecia y fuera de la Unión Europea en Turquía. Cientos de miles de refugiados a los que se les tiene provisionalmente en campos de concentración y otro tipo de instalaciones precarias. Y a la espera, estas personas están a la espera de que los gobiernos europeos les den una solución, los repartan entre los distintos países o lo que quieran hacer. También en estos días vemos una situación bastante dura en las fronteras de países como Macedonia, Croacia o Hungría, donde se amontonan muchos refugiados queriendo continuar hacia el centro de Europa, principalmente Alemania, y a los que se les impide sistemáticamente el paso. Y el problema es que, como bien saben ustedes, el frío ha llegado y si no se toman medidas de forma urgente, de carácter humanitario, por supuesto, podemos estar ante una grave crisis humanitaria con muertes y con personas heridas. Y España, ¿cuál es la situación en nuestro país? Como saben ustedes, en septiembre España se comprometió a albergar un número determinado de refugiados, creo que recordar que fueron 15.000. Bien, pues a día de hoy, ¿saben ustedes a cuántas personas el gobierno español ha acomodado en España? A 19. A 19, han oído bien. 19 refugiados que huyen de la guerra en Siria, en Afganistán, en Irak. Solamente 19. Esta es la magnífica gestión que el gobierno de Rajoy está haciendo sobre este tema. Y para más INRI, en estos días hemos visto unas declaraciones. Antes de hablarles de estas declaraciones, les doy un dato que no quiero dejar pasar. Nosotros en España tenemos acogido ahora mismo a 19 personas. Alemania ya se calcula que tiene en su territorio a más de 800.000 personas. Bien, es increíble, ¿no? Rajoy, que tanto aplica las enseñanzas de su amiga Merkel, en cuanto a recortes, se ve que para solidaridad no es tan aplicado. Bueno, pues en estos días hemos visto unas declaraciones de un compañero de Rajoy, del Partido Popular, el señor Pablo Casado, que es el secretario de Comunicación del PP, unas declaraciones en las que acusaba a los alcaldes del cambio de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o La Coruña, de ser demagogos, de hacer gestos de postureo con el tema de la solidaridad con los refugiados y no tomar ninguna medida concreta. Bien, a mí me hierve la sangre escuchando estas declaraciones porque ¿cómo van a tomar medidas, señor Casado, si las competencias las tiene su gobierno? Es su gobierno el que está capacitado para traer a estas personas a España. Estos ayuntamientos lo único que han hecho es poner a disposición del gobierno sus instalaciones, sus recursos. Pero no nos cuente milongas, señor Casado.
Usted tiene la cara bastante dura, hay que decirlo. Y lo que tendrían que hacer de una vez, y ya van tarde, es aplicar el compromiso al que han llegado ustedes con estas personas. Hablamos ahora de la situación tras los atentados de París y otros atentados que se han producido en estos días. En concreto, los terroristas de Daesh han actuado en Mali y en Túnez, con varias decenas de muertos en sendos atentados. Como saben ustedes, Mali es un país que está en el norte de África, pero en el interior, mientras que Túnez está en la costa norte, al lado de Libia y relativamente cerca de la isla italiana de Sicilia. Como ven, aparte de que debemos considerar que todas las personas que mueren en atentados tienen la misma dignidad, estamos hablando de lugares tremendamente cercanos a nosotros. Luego, no debemos despreocuparnos en absoluto. ¿Y cuál es la respuesta que están dando los gobiernos europeos a estos atentados y especialmente al atentado en París? Pues básicamente la única respuesta que están dando o que planean dar es una acción bélica en Siria, una intervención militar, bombardeos principalmente, y sin duda es una estrategia que no conduce a ninguna parte. En estos días, el exministro de Exteriores de Francia, Dominique de Villepin, hacía unas declaraciones muy interesantes. Villepin calificaba de absurda y peligrosa esta respuesta de los gobiernos europeos enfocada a la guerra. Porque según Villepin, ha sido terrible o ha sido tremendamente equivocada la estrategia llamada guerra contra el terrorismo, emprendida en los años últimos por los gobiernos europeos y Estados Unidos. Según de Villepin, esta estrategia ha sido un fracaso y como lo demuestra el dato de que en 2001, antes de la guerra de Afganistán, que fue la primera de esta serie de guerras que han emprendido los gobiernos europeos y de Estados Unidos en Oriente Medio, en el año 2001 había solo un grupo terrorista, yihadista, que actuaba. Probablemente se refiere de Villepin a Al-Qaeda, el autor de los atentados de las Torres Gemelas. Bien, pues en el año 2015, según de Villepin, son 15 los grupos terroristas que actúan en el mundo. Entre ellos Al-Qaeda, los terroristas de Daesh, los autores de los atentados de París, y otros 13 grupos. Por lo tanto, de Villepin llama a cambiar de estrategia y a resolver esta grave amenaza a la que nos han llevado las políticas de nuestros gobiernos, resolver mediante la política y la diplomacia. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice de Villepin y le pregunto a los señores del PP aquí en España, a Rajoy y compañía, si también van a decir que de Villepin es un demagogo, es un radical y otras cosas que están diciendo ya a la gente que aquí en España está ya oponiéndose a una posible participación de España en bombardeos y acciones militares en Siria. Por último, decir que hacer referencia a una propuesta muy interesante que se ha lanzado en estos días aquí en España por parte del candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones de Unidad Popular IU, Alberto Garzón. Garzón ha propuesto que si España participa en intervenciones militares en Siria, que el pueblo español sea consultado. Que no pase como en la guerra de Irak, en la que
la gran mayoría de la población estaba en contra y el gobierno de Aznar hizo lo que quiso. La propuesta de Garzón la considero bastante razonable. Referéndum sencillo, a realizar en el plazo de 1 o 2 semanas tras su convocatoria y que la gente hable y que salga lo que tenga que salir y que el gobierno lo ejecute. Nada más. Bien, seguimos aquí en los apuntes del Salva y quería, antes de continuar, mandar un par de saludos a 2 escuchantes. En primer lugar, quería saludar a mi amiga Carmeli y a su marido Javier, que son, sobre todo ella, es una escuchante nata. Nos escucha a través de las ondas y ya me ha dicho en más de una ocasión que le encanta mi voz y todas esas cosas, con lo cual yo, en fin, me halaga mucho y le mando desde aquí un beso enorme a mi amiga Carmeli. También quiero saludar a mi amigo Lolo. El otro día hablaba con él que hay que ver cómo mienten los grandes medios de comunicación. Y él me decía que a veces te sientes impotente ante las mentiras que se dicen y que no puedes hacer mucho como ciudadano. Bien, yo creo, Lolo, que este tipo de programas son precisamente la respuesta adecuada a esas mentiras y manipulaciones que nos dicen todos los días en radio y televisión. O al menos debemos intentarlo. Bien, continuamos ahora hablando brevemente de la campaña electoral. Ya saben ustedes que el 20 de diciembre estamos llamados a votar todos los españoles. En primer lugar, hablemos de Albert Rivera, el candidato del partido de derechas Ciudadanos. En este programa siempre hablamos de partidos de derechas porque lo son. Lo que pasa es que ellos son expertos, están demostrando tener una gran capacidad para ocultar que son de derechas. Sin embargo, estos días los van a tener más difícil porque Rivera ha hablado de un tema importante como es la memoria histórica, con las víctimas del franquismo y de la dictadura, y no ha mostrado mucha moderación y sí ser bastante derechas, como lo muestran estas declaraciones en una entrevista con el Gran Wyoming. Escuchemos. Y luego, que quede, no hace falta que los demócratas estemos todo el día condenando las dictaduras y mucho menos, no hace falta recordar la dictadura franquista y la dictadura que hemos tenido en este país. Pero creo que de verdad llega un punto en que además muchos hemos nacido en democracia. Es que ni siquiera hemos vivido, por suerte, este problema. Así que ¿cómo vamos a estar cada día condenando lo que ya hemos condenado? Pero usted es muy joven. Sí. Es que hay gente que vive ese problema todos los días. Pero si es lo que estoy diciendo. Es decir, esa gente merece la dignidad. No hay que hacer un debate pueblo por pueblo. Es Se que hace una ley y el debate está terminado. Claro. Hay que cumplirla. Pero claro, hay que cumplirla. Pero ¿dónde discrepamos? No lo entiendo. Yo lo que estoy diciendo... hay quitar rótulos o medallas. No, claro. O que decir Mire, que pero es triste servicio Sí. honrar la memoria de una víctima y que tenga que vivir en la plaza del señor que lo mató, que además no está clara la... No sé, no sé que esté bien matado, que entonces yo sé, claro, será otra cuestión. No, eso es lo que usted... Bueno, sí. Fíjense ustedes que incluso el público aplaudió espontáneamente al Gran Wyoming, porque claro, es que le estaba diciendo la verdad al señor Rivera, le estaba diciendo que es una barbaridad comprometerse, de boquilla por supuesto, con las víctimas de la dictadura que aún no han sido enterradas dignamente, a darles ayuda cuando se niega a eliminar todos nombres y placas de calles y plazas de España donde todavía figuran los asesinos de la dictadura. Con lo cual, aquí el señor Rivera muestra que es bastante de derechas y que no nos engaña cuando habla de que su partido, no son ni de izquierdas ni de derechas, que son muy moderados. Y es que este asunto es importante. Mire usted, señor Rivera, aquí en Écija hubo 300
en concreto 292 personas asesinadas en el año 1936. Algo documentado, 292 personas. A estas personas, por fortuna, tras la dictadura, en los años 80, por la iniciativa del ayuntamiento y de las fuerzas políticas de nuestro ayuntamiento, se les dio un entierro digno en el cementerio municipal. Por otro lado, se eliminaron de nuestro callejero los nombres franquistas. La calle, pero si hubiéramos hecho lo que usted propugna, pasar de ese tema, decir que eso no le importa a nadie, pues en la calle La Victoria de Écija seguiría el nombre de Generalísimo Franco, y eso sería un homenaje nefasto a estas 300 personas aproximadamente que fueron asesinadas en nuestra ciudad. Por lo tanto, ha dicho usted una gran barbaridad, señor Rivera. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy, señores escuchantes. Les mando un saludo y hasta la semana que viene.